Ya, chiquillos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy vamos a comenzar a revisar lo que es el otro método de análisis de circuitos eléctricos, que es el método de mallas, ¿ya? Estuvimos toda la semana pasada, literalmente toda la semana pasada, trabajando en lo que fue el método de nodos, ya viendo los casos particulares dentro de los casos particulares, ya resolvimos varios ejercicios. En particular, el último ejercicio que resolvimos nos pedían, más allá de encontrar los voltajes o las corrientes, nos pedían también encontrar lo que eran las potencias, ¿ya? Entonces, ahí en ese caso, nosotros vimos de que íbamos a tener dos convenciones, como lo habíamos visto al comienzo del curso, íbamos a tener dos convenciones, la convención pasiva y la convención activa, ¿ya? Y vimos de que con ambas obtenemos el mismo resultado, al menos en valor absoluto, pero que en algunas lo obteníamos de forma positiva o negativa, que me iba a implicar que el elemento estaba absorbiendo o entregando potencia. ¿Ya? En el caso de la convención pasiva, el elemento entrega potencia cuando su potencia es negativa, y en el caso de la convención activa, el elemento entrega potencia cuando su potencia es positiva. ¿Ya? Y tenía que ver con el sentido de referencia de la corriente que nosotros tomábamos, y en base a eso nosotros podíamos obtener el cálculo. ¿Ya? Entonces, vimos que por lo general las fuentes independientes están entregando potencia, ¿ya? Y en el caso de las resistencias, siempre van a estar absorbiendo potencia, ya no hay forma de que una resistencia esté entregando potencia, y ahí tenemos más de una forma de hacer el cálculo. Podemos hacerlo con la definición de potencia en la fórmula, que es voltaje por corriente, pero también podríamos usar la ley de Ohm para expresar la potencia de una resistencia como voltaje al cuadrado partido por resistencia, o corriente al cuadrado por resistencia. ¿Ya qué ventaja tiene esto? Primero, que yo no me voy a preocupar del signo en sí de la resistencia. ¿Ya? O sea, siempre me va a dar positivo. Tengo que recordar de que, eso sí, esto me lo va a entregar cuando yo trabaje con convención pasiva. ¿Ya? Porque si trabajo en convención activa y me da un valor positivo, voy a tender a creer de que en realidad está entregando potencia, cuando una resistencia nunca entrega potencia, ¿ya? Entonces, vamos a poder calcular de forma sencilla cuánto es cada una de las potencias que tiene una resistencia. Ya recordemos que la potencia se mide en watts, y además nos entrega la ventaja de que debemos saber solamente una de las dos variables, o sabemos el voltaje o sabemos la corriente, ahorrándonos cálculos adicionales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el valor de la resistencia siempre lo conocemos. ¿Ya? Y esto se va a mantener así para cualquier ejercicio que nosotros trabajemos. De ahora en adelante vamos a trabajar con la convención pasiva, considerando también de que es lo que nos va a servir para poder calcular la potencia de las resistencias en este caso. Y lo que debemos ver hoy es el método de mallas, que es otro método de análisis de circuitos eléctricos, pero ahora no vamos a tener los voltajes de nodo como variables, sino que en este caso utilizamos las corrientes de malla como variable. Por algún motivo, a mucha gente, y en general a los estudiantes, como que les gusta más el método de mallas que el método de nodos. ¿Ya? No sé por qué se dará, pero como yo les comenté en las clases pasadas, nosotros no vamos a hacer alguna restricción sobre si tienen que usar uno u otro método. ¿Ya? Ustedes pueden ocupar cualquiera de los dos métodos, independiente de el ejercicio que sea. Y nosotros intentamos en lo posible de que los ejercicios sean o tengan un nivel de dificultad muy similar, independiente si trabajen con el método de nodos o con el método de mallas. ¿Ya? Así como anécdota, ¿cuál es la gran ventaja que tiene el método de nodos respecto al método de mallas, que en este curso no se ve reflejado? Es que el método de mallas solamente me sirve para circuitos que son bidimensionales, o sea, para circuitos que son planos. Ya si algún circuito comienza a trabajar, por ejemplo, con modelos tridimensionales, ya conexiones hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo, o en R3, si es que lo quieren ver de otra forma, el método de mallas ya no me sirve. Solamente me sirve el método de nodos, ¿ya? Claramente, esos son aplicaciones bastante avanzadas, ¿ya? Que de hecho no ni siquiera se ven muchas veces en pregrado, pero es una de las grandes diferencias que tiene un método con otro. Para efectos de este curso y para efectos de muchos de los cursos que nosotros mismos tenemos, son métodos que se pueden usar indistintamente y ambos van a ser completamente válidos, ¿ya? Ahora, ¿recuerdan lo que era una malla o un lazo?
¿Recuerdan lo que alcanzamos a ver sobre mallas o lazos? Me parece que eso estaba acá. Es un circuito cerrado, ¿no? Claro, algo así. Cuando nosotros vimos las leyes de Kirchhoff, por ejemplo, nosotros revisamos que teníamos lazos y teníamos mallas, ¿ya? Entonces el lazo era cualquier trayectoria cerrada que comenzaba en un nodo y terminaba en otro, ¿ya? Por ejemplo, podíamos tener un lazo de este punto que va para acá, va para acá, para acá, para acá, para acá y para acá, ¿ya? Voy a borrar ahí todas estas anotaciones que quedaron en su momento para que quede más claro, ¿ya? Pero, por ejemplo, podríamos tener un lazo de algo que va hacia acá, hacia acá, hacia acá y hacia acá, ¿ya? Eso sería un lazo, ¿sí? Pero no es una malla. ¿Por qué? Porque, como vimos ese día, una malla es un lazo que no contiene ningún otro lazo en su interior, ¿ya? Y vimos también de que cuando yo trabajo con un lazo que contiene otro lazo en su interior, me genera una ecuación que va a ser una combinación lineal de las otras ecuaciones, ¿ya? Por lo tanto, como va a ser una combinación lineal de las otras o no va a ser linealmente independiente, me va a estar generando una ecuación que en la práctica no me va a estar entregando información adicional, ¿ya? O sea, yo no voy a poder considerar esa ecuación como una ecuación extra porque es una combinación lineal de las otras. ¿Por qué es importante saber eso? Porque, como su nombre lo indica, nosotros vamos a trabajar con las mallas, ¿ya? No vamos a trabajar con los lazos no me van a entregar ecuaciones linealmente independientes y por lo tanto yo no los voy a poder utilizar. Solamente vamos a trabajar con las mallas, ¿ya? Esa es la gran diferencia que tiene al momento de aplicar este método y que vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff respecto a la misma ley. La ley yo la puedo aplicar a cualquier lazo, simplemente me va a generar una ecuación que es una combinación lineal de las otras. Pero en el caso del método de mallas, nosotros solamente vamos a trabajarlo sobre las mallas, ¿ya? Entonces, no se vayan a confundir con eso, porque si no me va a estar entregando ecuaciones que son linealmente dependientes y que por consecuencia no me van a servir para poder desarrollar mi ejercicio, ¿ya? Entonces, al igual que vimos con el método de nodos, yo voy a poner los pasos, voy a poder ir haciendo ejemplos y después vamos a comenzar a hacer ejercicio, ¿ya? Entonces, procedimiento. Entonces, asignamos las corrientes de malla de malla y 1 y 2 y sub n-1 a los, aquí no es n-1, aquí es a los n, a las n mallas del circuito. ¿Ya? O sea, a diferencia del método de nodos, en donde nosotros teníamos un nodo de referencia, ¿ya? Y partíamos definiendo ese nodo de referencia, en este caso nosotros partimos directamente asignando las corrientes de malla. O sea, no vamos a tener, por así sentido, por así decirlo, una malla de referencia. Pero sí vamos a tener, como vamos a ver en los otros pasos, vamos a tener un sentido de referencia. O sea, como vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, yo tengo que definir en qué sentido voy a recorrer cada una de las mallas, ¿ya? Entonces, posterior a eso, aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje a cada una de las mallas. ¿Ya? Y utilizando la ley de Ohm, vamos a ponerla también en rojo, para expresar los voltajes en función de las corrientes de malla.
función de las corrientes, corrientes de malla. ¿Ya? O sea, el procedimiento en sí es un tanto más directo que el método de nodos. Vamos a asignar las corrientes de malla, y sub 1, y sub 2, y sub n a las mallas del circuito, y luego aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje a cada una de las mallas, ¿ya? Y utilizamos la ley de Ohm para expresar estos voltajes en función de las corrientes de malla, ¿ya? Ahora, algunas cosas importantes que hay que tener claras para esto, ¿ya? Las corrientes de malla, yo las puedo definir en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario, ¿ya? Eso es completamente arbitrario y depende de cada uno. No hay una restricción sobre hay que hacer uno sobre otro, ¿ya? En algunos casos va a convenir definir cierto sentido de referencia, que lo vamos a ver en los ejemplos, principalmente cuando tengo fuentes de corriente, ¿ya? ¿Para qué? Para no tener un signo negativo entre medio y que me podría generar en algún momento algún problema, ¿ya? Porque a veces tienden a olvidar o cosas por el estilo. Pero fuera de eso, que son casos más particulares, no hay una restricción sobre el, el sentido de referencia de las corrientes o de las mallas, o de cómo las vamos a recorrer, ¿ya? Lo que sí, vamos a ver algunas consideraciones, ¿ya? Algunas consideraciones. Ups. Ya. El signo de las fuentes viene determinado por donde entra la corriente. La corriente. Tal como en la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿ya? Tal como en la ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Qué quiere decir esto? De que si entramos por el terminal positivo de una fuente de tensión, esa fuente de tensión va a tener asociada un signo positivo. Y si entramos por el terminal negativo, entonces esa fuente de tensión, sea dependiente o independiente, va a tener un signo negativo, ¿ya? O sea, si entramos por el positivo es positivo, y si entramos por el negativo es negativo, ¿ya? Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no lo tenemos en cuenta, entramos por el negativo y no le ponemos un negativo, claramente la ecuación me va a quedar diferente y me va a cambiar los resultados, ¿ya? Otra consideración, no es necesario definir una polaridad para las resistencias. Y esto sí que es importante, porque cuando yo trabajo con la ley de Kirchhoff de voltaje, yo necesito definir una polaridad para las resistencias. Necesito decir, a ver, ya, esta resistencia es positivo negativo, negativo positivo, o etcétera, ¿ya? Sin embargo, a pesar de que yo voy a estar trabajando con la ley de Kirchhoff de voltaje en el análisis de mallas, no necesito definir una polaridad para las resistencias, ¿ya? Simplemente voy a comenzar haciendo el análisis de malla y obviamente cuando veamos el ejemplo vamos a ver por qué no es necesario, ¿ya? Dígame. Es que aplicamos la LKB, porque hice algunas consideraciones, tal como en la LKB. Siento que arriba dice que ya aplicábamos la LKB No, o claro, aplicamos la LKC. a lo que me refiero es que el signo de las fuentes viene determinado por donde entra la corriente, de la misma forma que la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿ya? Es por eso. Claro, es como un poco redundante en el sentido de que ya estábamos aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿ya? Pero es un poco para reforzar la idea, porque en estos casos muchas veces el problema que ocurre es que olvidamos asignar algún signo positivo o negativo, ¿ya?
basta con que un signo esté mal asignado y naturalmente toda la ecuación me va a cambiar. Nuevamente repito de que en el caso de los ejercicios y de las pruebas, no es que ustedes se equivoquen en un signo y está todo malo, ¿ya? O sea, nosotros vamos viéndolo por ecuación, y el error naturalmente de un signo tampoco invalida por completo una ecuación, ¿ya? Van a tener el descuento y naturalmente ese error de arrastre va a cambiar algunos resultados, ¿ya? Pero lo ideal es que no nos pasen ese tipo de errores, ¿ya? Entonces por eso también vamos reforzando la idea de que esto es positivo, esto es negativo, etc. ¿Ya? Ya, como les decía, no es necesario definir una polaridad para las resistencias, y si una resistencia es parte de dos mallas, ¿sí? Una resistencia es parte de dos mallas, será positiva la malla de la cual se está obteniendo la ecuación. Se está obteniendo la ecuación. ¿Ya? Esas son algunas consideraciones que tenemos que tener claras al momento de poder realizar el procedimiento. Entonces ahora, a través de un ejemplo bastante simple, pero aclaratorio, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta que el dibujo no es lo mío, pero ya, está bien. No demasiado. Acá, ahí. Ya, este sería entonces R1, R2, R3, B1 y B2. Vamos a trabajar las mallas con el color azul. Ya, entonces, ahí tenemos todo el procedimiento, y de la misma forma que lo hicimos con el método de nodos, vamos a ir aplicando el procedimiento y siguiendo los pasos que salen ahí. Ya, por lo general, estos métodos, tanto el método de nodos como el método de mallas, son bastante sistemáticos. ¿Ya? Tienen algunos casos en donde uno tiene que hacer un pequeño análisis, sobre todo para interpretar algunos resultados, ¿ya? Pero el cómo realizar el método en sí es algo bastante sistemático, ¿ya? Entonces, vamos a tener que lo primero que tenemos que realizar, como dice acá, es asignar las corrientes de malla y sub 1 y sub 2 y sub n a las n mallas del circuito, ¿ya? En este caso, el circuito de ejemplo que tenemos acá tiene solamente dos mallas. Entonces nosotros vamos a asignar las corrientes de malla de la siguiente forma y con la siguiente dirección, ¿ya? Vamos a usar, definimos la dirección de las corrientes de malla como aparece acá. ¿Ya? Yo las estoy definiendo con esa dirección, ustedes podrían definirle la dirección que ustedes quieran. Ya, como les digo, no hay una restricción respecto a eso, tampoco hay una restricción de a cuál malla le tengo que poner I sub 1, I sub 2, etc. Entonces, definimos la dirección de las corrientes como es, las asignamos la corriente I sub 1 e I sub 2, ¿ya? Como les digo, no hay ninguna obligación de ponerle ponerle a esa I sub 1, a la otra I sub 2, o darles una dirección, ¿ya? Eso queda completamente a criterio de cada uno, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que nosotros asignamos estas corrientes de malla, aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje a cada una de las mallas, y vamos a utilizar la ley de Ohm para expresar cada uno de estos voltajes en función de las corrientes de malla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, si trabajamos sobre la malla I sub 1, ¿ya? Primero, notamos de que estamos entrando por el terminal negativo para el caso de la fuente, ¿ya? Porque la malla va como en esa dirección. Entonces, estaríamos entrando por el terminal negativo de la fuente B sub 1, y por lo tanto la fuente B sub 1 debe ir con un signo negativo. Si yo hubiese definido el sentido de I sub 1 en el sentido contrario, entonces en ese caso sería positivo, ¿ya? Seguimos, y aquí viene ya el primer momento en donde nosotros realmente aplicamos el análisis de malla.
porque ahora viene la resistencia R1. Entonces, la resistencia R1, si yo estoy aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje, me debería quedar como V sub R1, ¿correcto? Pero nosotros sabemos que V sub R1 también yo lo puedo expresar por la corriente que tenga esa resistencia, multiplicado por la propia resistencia, ¿ya? La corriente que tiene esa resistencia va a ser naturalmente la corriente de malla, porque yo ya definí que esa corriente es la que está circulando por esa parte del circuito, ¿ya? Por lo tanto, ese voltaje que nosotros tenemos ahí, lo vamos a anotar, usando la ley de Ohm, como R1 por I sub 1, ¿ya? Y ahí dejamos expresadas el voltaje de la resistencia R1 en función de las corrientes de malla, ¿ya? ¿Quedó claro ese paso? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Dígame. En la resistencia siempre va a ir con positivo, ¿verdad? Sí, Solamente siempre va a ir cuando con pasa por positivo. los voltajes va a ser como un positivo negativo. Claro, siempre va a ser positivo, por eso no es necesario definir una polaridad para la resistencia. El único caso particular, o el único caso en donde no va a ir positivo, es en estas resistencias, como esta que está acá, que están compartidas entre dos mallas, ¿ya? Y ahora vamos a ver qué es lo que yo tengo que hacer en ese caso, ¿ya? Pero cualquier resistencia que sea solo en una malla va siempre positiva, por eso no es necesario definir ningún tipo de polaridad, ¿ya? Vale, profe, Después gracias. me quedaría entonces solamente la resistencia R2, ¿ya? Pero la particularidad que tiene la resistencia R2 es que está compartida entre dos mallas. Por lo tanto, yo tengo dos corrientes que están confluyendo a esa resistencia, no solo I1 en el caso de la resistencia R1. Por lo, por lo tanto, yo voy a tener que asignar ambas corrientes, ¿ya? O sea, ambas corrientes van a estar confluyendo esa resistencia y yo tengo que sumarlas, ¿ya? Pero tengo que hacer una suma algebraica. ¿De qué forma? Naturalmente, va el valor de la resistencia. Yo voy a considerar como positiva, ¿ya? Como dice en la última consideración, la malla de la cual estoy obteniendo la ecuación. O sea, I sub 1 va a ser positiva, ¿ya? I sub 1 es positiva. I sub 1 es positiva y está yendo en este sentido. O sea, está entrando por ahí a la resistencia. Imagínense que mi cabeza es la resistencia, entonces I1 está entrando por ahí. Pero ¿qué está ocurriendo con I2? I2 yo lo definí en el sentido hacia acá. Por lo tanto, I2 vendría entrando por el terminal contrario, o vendría entrando por el otro lado. Da lo mismo si uno es positivo o negativo, pero vendría entrando por el otro lado. Al estar entrando por el otro lado, yo voy a tener que restar I2, porque están entrando por lados contrarios, ¿ya? Y por lo tanto me va a quedar I1 menos I2. Si yo hubiese definido I2 en el sentido contrario, por ejemplo, si yo hubiese definido I2 ya no en ese sentido, sino, por ejemplo, en este sentido, ¿ya? Se fijan que ahí I1 estaría entrando por acá, I2 también estaría entrando por acá, y ahí yo las tendría que estar sumando, ¿ya? Pero, como nosotros lo definimos en ese sentido, y van en sentidos contrarios, yo las voy a tener que restar. Y voy a tener que hacer lo mismo cuando obtenga la ecuación de I2, pero ahí voy a considerar I2 como positiva, ¿ya? ¿Queda claro eso? Quizás puede sonar un tanto trivial, pero a veces no lo es tanto. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. Por lo tanto, hasta ahí ya no tenemos más elementos en nuestra malla y ahí nos queda igual a 0. ¿Ya? Y ahí obtuvimos la primera ecuación de malla. Y lo mismo tendríamos que aplicar en el caso de I2. ¿Ya? Vamos a comenzar también desde la fuente para poder seguir el mismo orden anterior. No hay ninguna restricción sobre qué elemento comenzar a hacer el análisis. Ya si yo comienzo en él, podría comenzar, por ejemplo, en R3, B2, R2, B2, R2, R3, R2, R3, B2. Ya incluso podría yo comenzar con R2, después ver cómo está B2, después ver cómo está R3. O sea, en este caso, el orden de los factores no altera el producto siempre y cuando yo obtenga bien definida la polaridad del elemento y los factores, ¿ya? Como recomendación y para poder hacerlo de forma sistemática, uno va en orden, ¿ya? Y yo le recomiendo también seguir ese orden, pero no es una obligación. Entonces, en el caso de la malla I2, estaría entrando por el terminal positivo de B2. Por lo tanto, sería más
B2, porque estaría entrando por el terminal positivo, a diferencia de B1, en donde la corriente I1 que nosotros definimos está entrando por el terminal negativo. Luego estaríamos llegando a R2, en donde ocurre el mismo caso que vimos anteriormente, que es una resistencia que está compartida entre dos mallas. Entonces, nosotros decimos R2, pero ahora de nuevo debemos tener en consideración lo último que nosotros señalamos sobre si una resistencia es parte de dos mallas, va a ser positiva la malla de la cual yo estoy obteniendo la ecuación. Por lo tanto, ahora, como yo estoy obteniendo la ecuación de I2, voy a considerar a I2 como positiva. O sea, I2 va a ser positiva, ¿ya? Y como nosotros consideramos a I2 como positiva, I1 nuevamente va en dirección contraria y yo lo voy a tener que restar. ¿Ya? Y naturalmente R3 es solamente parte de la primera malla y por lo tanto se anota de esa forma y ahí tenemos las dos ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Recuerden que B1 y B2 para efectos prácticos van a ser un número. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda con el procedimiento? ¿Hay algo que no haya quedado completamente claro? Profe, yo tengo una duda con respecto a si hay una fuente de corriente. Hay que definir la malla en el sentido de que nos entrega la fuente. Tal como en el análisis de nodo, las fuentes de tensión eran casos particulares, en el método de Maya las fuentes de corriente van a ser casos particulares. Entonces lo vamos a ver en un momento. La idea es primero ver los casos más generales y los que son un tanto más sencillos. Ya posterior a eso vamos a ver que, tal como en el análisis de nodo, las fuentes de corriente son casos particulares. ¿Ya? Y nuevamente va a aparecer el tema de la supermalla y todo. ¿Ya? Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿ya? Casi igual a este, pero le vamos a poner números. ¿Ya? Vamos a copiar. Ahí. Esto lo podemos borrar. Y ahora le vamos a poner números, ¿ya? Entonces, le vamos a asignar 5, 3, 2 ohm, 4 ohm, 3 ohm. Números súper simples, ¿ya? Y vamos a plantear las mismas ecuaciones y vamos a encontrar cuál es el valor de las corrientes de Maya, ¿ya? Lo mismo que vimos recién, para I1 vamos a tener menos 5 volt, ¿ya? Podemos anotarlo menos 5 volt, o podemos poner simplemente el menos 5, más, en este caso sería 2 por I1, más 4, que sería la resistencia de 4 ohm, sería I1 menos I2. ¿Por qué? Porque van en direcciones contrarias. Sería igual a 0. ¿Ya? Y en el caso de, podemos ordenar esta ecuación sumando 6 y 1 menos 4 y 2 es igual a 5. Y nos quedaría la primera ecuación. En el caso de I2, tendríamos 3 más 4 y 2 menos I1 más 3 y 2. Eso sería igual a 0. Volvemos a ordenar la ecuación y nos queda menos 4 y 1 más 7 y 2 es igual a menos 3. ¿Ya? Esa sería nuestra segunda ecuación. Y no tendríamos más ecuaciones, entonces estaríamos en condiciones de resolver nuestro sistema. Entonces, vamos a tener... ¿Por qué se me desconecta esta cosa? Ya, entonces, en este caso, nosotros ya estamos en condiciones de resolver el sistema. Sería 6, menos 4, 5, menos 4 también, 7,
y menos 3. Y en este caso, I1 sería igual a 23 partido en 26 amperes, e I2 sería 1 partido en 13 amperes. ¿Ya? Y ahí ya, después nosotros, dependiendo de la función, o sea, del valor que nos estén pidiendo, nosotros vamos a poder calcular cualquier elemento, sea voltaje o sea alguna corriente. ¿Ya? ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta si es que nosotros tenemos que calcular algo? Por ejemplo, si queremos calcular el voltaje de la resistencia R2, aplicamos la misma ley de Ohm y va a decir que es la corriente que circula por ese elemento multiplicado por 2. O sea, el voltaje de R2 va a ser igual a 46 partido en 26 volts. Ya sería ahí 1 multiplicado por 2. Ahí se podría después seguir simplificando. Pero si yo quiero obtener el voltaje de la resistencia de 4 ohm, voltaje de la resistencia de 4, va a ser 4, pero ahí vamos a tener que de nuevo considerar ambas corrientes, ¿ya? La corriente que entra por un terminal y la corriente que entra por el otro terminal. Entonces ahí tendríamos I1 menos I2, y por consecuencia el voltaje en la resistencia R4 sería 4 veces, sería 23 partido en 26 menos 1 partido en 13. Sería, y eso por 4, y me queda entonces 42 dividido en 13 volts. ¿Ya? Y así yo voy a poder obtener cualquier corriente o cualquier voltaje que a mí me estén pidiendo. ¿Ya? Y después, posteriormente, eso mismo vamos a utilizar para poder calcular también las potencias. Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver lo que son los casos particulares. Casos particulares. Vamos a tener, tal cual como en el método de nodos, dos casos particulares. ¿Ya? Esto es cuando nosotros hacemos análisis de malla, con presencia de fuente de corriente, sea dependiente o independiente, se aplica exactamente lo mismo, con presencia de fuente de corriente. ¿Ya? Entonces, para el caso 1, vamos a tener fuente de corriente presente en una sola malla. En una sola malla. Entonces, voy a tomar este mismo de nuevo. Me voy a borrar esto que no está acá. Pero ahora esta fuente la vamos a cambiar por una fuente de corriente. ¿Ya? Le vamos a poner I sub 1. Entonces, ahí estaríamos en el primer caso particular, en donde una fuente de corriente, está presente en una sola malla, ¿ya? Que sería en la malla que está situada a la izquierda. Entonces, en este caso, el valor de la corriente de esa malla, el valor de la corriente de esa malla, es igual al valor de la fuente. Al valor de la fuente. Eso quiere decir de que al momento en que yo plantee las ecuaciones,
I sub 1, aquí le voy a cambiar el nombre a la fuente de corriente para no tener complicaciones, le vamos a poner simplemente I. ¿Ya? Entonces, en este caso, I sub 1 va a ser igual a I. O sea, va a ser igual al valor de la fuente de corriente. ¿Ya? O sea, no tenemos que plantear ninguna ecuación adicional, y es análogo al caso particular 1 del método de nodo 2, que era cuando teníamos una fuente de tensión entre un nodo de no referencia y el nodo de referencia. ¿Ya? Y la segunda ecuación se plantearía exactamente de la misma forma. Tendríamos B sub 2 más I sub, perdón, más R2, I sub 2 menos I sub 1, más R3 por I sub 2 es igual a 0. ¿Ya? Y ahí en ese caso el análisis sería un tanto más trivial, en el sentido de que I sub 1 ya vendría definida y podría reemplazarlo directamente en la segunda ecuación y llegar al valor de I sub 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo, por ejemplo, ahora voy a tomar este mismo que está acá. ¿Qué hubiese pasado si yo, por algún motivo, no sé, tuve un mal día, estoy enojado, lo que sea, llego y voy a poner ahí, borrar, y defino la dirección de la corriente en el otro sentido? O sea, estoy enojado, tuve un mal día, y digo, no sé, es que yo voy a definir esta corriente en ese sentido. ¿Ya? Si ustedes observan, en el caso anterior, la dirección que yo definí para I sub 1 es la misma dirección de la fuente de corriente. Por lo tanto, me queda que I sub 1 es igual a I. Pero si yo defino la dirección de la corriente en sentido contrario hacia donde va la fuente de corriente, voy a tener entonces que I sub 1 va a ser igual a menos I. Y ese signo menos me está demostrando que la intensidad o el valor absoluto es el mismo, pero la corriente yo la definí en sentido contrario. ¿Ya? Ahora, ¿por qué alguien haría eso? Como les digo, quizás tuvo un mal día, quizás le es más cómodo trabajar con los números negativos, ¿ya? Es, para efectos del análisis, si el análisis se hace bien, no va a generar ninguna diferencia. Pero hay que tener ojo, porque a veces uno llega y define el sentido de las corrientes y después mira el ejercicio. Y si queda así, bueno, yo lo podría asignar como simplemente negativo, o podría cambiar el sentido, ¿ya? O podría poner en una parte un sentido y en otra otro sentido. O sea, no estoy obligado, si elegí un sentido para un lazo, o sea, para una malla, no estoy obligado a hacer el mismo sentido para todas las mallas. Perfectamente podría en uno hacer en un sentido, en el otro hacerlo en un sentido diferente, etc. ¿Ya? Aquí hay un apunte que después yo se los puedo subir, que es básicamente lo mismo que estaba haciendo yo hasta ahora. ¿Ya? Entonces, estábamos revisando de que cuando tenemos una fuente de corriente que está presente en un solo lazo, el valor de la corriente de esa malla queda definida por el valor de la fuente de corriente, ¿ya? Entonces, en este caso, como definimos en ese sentido, la corriente I sub 1 nos queda del mismo valor, y si tuvimos un mal día y la definimos en sentido contrario, nos queda simplemente con un signo negativo, ¿ya? ¿Alguna duda con ese caso, chiquillos? No, profe, no hay duda. Y el otro caso particular, naturalmente, se va a dar cuando la fuente de corriente está presente en más de un lazo, ¿ya? Entonces, si la fuente de corriente, nuevamente, sea dependiente o independiente, está presente en dos o más lazos, esa rama se deja fuera del planteamiento de la ecuación y vamos a formar lo que definimos como una supermalla, que es como está definido aquí. O sea, a las mallas que son parte de esa fuente de corriente, nosotros las vamos a tratar como una sola malla, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando en el método de nodos nosotros trabajábamos el supernodo como si fuese un solo nodo y planteábamos todas las corrientes que confluían a los dos nodos que forman ese supernodo? Acá vamos a hacer algo similar. Vamos a considerar las mallas que son parte de la fuente de corriente como una sola malla, y vamos a plantear la ecuación como si ambas mallas fuesen una sola, y le llamamos
por convención quizás, supermalla, ¿ya? Y ahí vamos a tener que aplicar ambas leyes de Kirchhoff para poder encontrar cuáles son las ecuaciones que me va a entregar esa supermalla. Entonces, si nosotros miramos este ejemplo que tenemos acá, tenemos 3 mallas, ¿cierto? Vamos a tener 3 mallas, que sería I1, I2 e I3. ¿Ya? En el caso de I3, nosotros plantearíamos la ecuación tal cual, como aparece acá. O sea, sería R4 por I3, R3, I3, que va en esa dirección, menos I2, que va en dirección contraria, más R5, que sería I3 en esa dirección, e I1 en dirección contraria. ¿Ya? La plantearíamos tal cual. Pero, cuando llega el caso de aplicar la supermalla, es cuando yo lo cambio. Lo que yo voy a hacer es considerar, como ya les decía, considerar toda esta supermalla como una sola malla. Y a esa malla le voy a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Ojo con algo, no voy a definir una nueva corriente, sino que voy a tomar las mismas corrientes que yo definí acá, pero ahora como si fuese una malla más grande. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? De que yo voy a comenzar a definir y voy a decir, ya, para I sub 1 yo estoy entrando por el negativo. Entonces va a ser menos 8. Después de I sub 1, si sigo, viene R5. ¿Ya? R5 tiene I sub 1 menos I sub 3. Después, naturalmente, si yo no considero la supermalla, debería continuar hacia acá, ¿cierto? Y hacer solamente esto de la malla. Pero como yo estoy considerando una supermalla, la fuente de corriente y cualquier cosa que esté en serie con la fuente de corriente, yo la voy a omitir. Y voy a seguir con la siguiente malla. Y la siguiente malla va a ser R1, ¿ya? Que estaría confluyendo la corriente I2 y la corriente I3. Lo mismo pasaría en el caso de R2, pero ahora solamente confluiría la I2 y ahí se cierra la supermalla. ¿Ya? Repito nuevamente, ¿ya? Yo sé que no es tan sencillo de comprender. Dígame. Con respecto a la supermalla, sucede igual que en el supernodo, que hay una ecuación dentro, ¿no? Por ejemplo, después de analizar todo lo que es la supermalla, luego lo que está en la fuente de corriente con la resistencia son otra ecuación, ¿cierto? La otra ecuación va a salir directamente de cómo yo relaciono I1 e I2 con la fuente de corriente. ¿Ya? Esta resistencia que está acá, yo la estoy excluyendo del análisis en general porque está en serie con la fuente de corriente. Por lo tanto, la corriente que tiene esta resistencia ya está definida, que va a ser 4 amperes. Después yo podría calcular su voltaje, pero en realidad podría calcularlo de forma inmediata porque yo ya sé cuánto es la corriente de esa resistencia. Entonces, no me cambia nada el análisis. ¿Ya? Yo podría dibujar el mismo circuito sin esta resistencia y va a dar lo mismo. ¿Ya? Entonces, repito, lo que nosotros vamos a hacer es considerar ambas mallas que se tienen o que son parte de esta fuente de corriente como si fuese una sola malla. No voy a definir una nueva variable, no voy a definir ninguna variable nueva, simplemente voy a trabajar con estas mismas. Primero, en esta parte de la malla, es como cuando yo trabajaba con un supernodo, ¿ya? Y veía, ya este nodo está entrando, saliendo todas estas corrientes. Y después me voy al otro nodo, pero lo hago todo en una sola ecuación. ¿Ya? Acá es exactamente lo mismo. Voy a utilizar I sub 1 al principio, y voy a decir, entra por el negativo, menos 8, ¿ya? Después, R5 sería I sub 1 menos I sub 3 por R5, y después ya no tengo más elementos en la malla I sub 1, ¿ya? Naturalmente, si no estuviese esta fuente de corriente, yo debería seguir en esta dirección, en la dirección que estoy siguiendo el mouse. Debería seguir en esa dirección y terminar la malla. Pero como estamos en presencia de una supermalla, yo sigo toda esta línea que está, esta línea discontinua, y sigo hacia acá, hacia la siguiente malla. ¿Ya? Sigo hacia acá, aparecen los términos de R1, R1 en este caso se relaciona con I2, etc. ¿Ya? O sea, voy a hacer más grande la malla, por así decirlo. ¿Ya? Y al hacer más grande la malla, voy a considerarla, como dice ahí, como una supermalla. Repito nuevamente, para que eso quede claro, no voy a tener la necesidad de definir variables nuevas. Simplemente voy a utilizar estas variables en un área más grande. ¿Ya? Está en una malla que va a estar conformada por las dos mallas que son parte de esta fuente de corriente. ¿Ya?
Ahora, si nosotros observamos lo que está ocurriendo acá, tenemos dos ecuaciones, sin embargo tenemos 3 corrientes de malla, ¿ya? Porque en el caso de la supermalla ocurre lo mismo que en el caso del supernodo, que la supermalla nos va a entregar 2 ecuaciones. Entonces, como comentaba su compañero, la siguiente ecuación me va a relacionar I sub 1, I sub 2 con la corriente de malla. Para eso nosotros tenemos dos formas de hacerlo. La primera, y que puede ser un tanto, no sé si compleja, pero sí puede llevar a veces a confusiones, es plantear una ley de Kirchhoff de corriente en algún nodo, en donde yo voy a tener que ver cómo se relacionan esas corrientes. Por ejemplo, yo podría plantear la ley de Kirchhoff de corriente en ese punto, en donde estaría llegando 4 amperes, estaría llegando I sub 2, y estaría saliendo I sub 1. ¿Ya? Esa sería una opción, que también implica en cuál nodo tengo que aplicar la ley de Kirchhoff de corriente. Por lo tanto, no es llegar y aplicar. Pero hay una forma más sencilla, ¿ya? En donde nosotros en realidad llegamos a las mismas ecuaciones. Tenemos que observar la dirección que tiene la fuente de corriente y vamos a decir las corrientes que van en la misma dirección, que sería en este caso I sub 1, la corriente de 4 amperes va hacia abajo, I sub 1 va en la misma dirección, pero I sub 2 va en dirección contraria. Entonces yo digo, las corrientes de malla que van en la misma dirección menos las que van en dirección contraria son igual a los 4 amperes. Si tengo más de una corriente que va en la misma dirección, las voy a tener que sumar. ¿Ya? Entonces, las corrientes que van en la misma dirección menos las que van en la dirección contraria es igual al valor de la fuente. La ecuación que está acá se obtiene si es que yo aplico directamente la ley de Kirchhoff de corriente. Pero fíjense que si yo hubiese aplicado lo otro, tendría I1 menos I2 es igual a 4, que para términos, efectos prácticos, es exactamente la misma ecuación. ¿Ya? No cambia en nada. ¿Ya? Entonces, de esa forma, yo voy a poder trabajar lo que son los circuitos eléctricos usando el método de mallas y considerando también lo que es la fuente de corriente. ¿Ya? Chiquillos, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro? ¿Sí? Dígame. Para plantear la supermalla, por ejemplo, si I2 iba en la dirección contraria, ¿todavía se podría plantear o nada que Sí, ver? sí, se puede plantear. O sea, la supermalla es independiente de la dirección de las corrientes que yo haya asignado. ¿En qué me cambiaría si es que yo hubiese asignado I sub 2 en sentido contrario? Me cambiaría que ya, fíjate que va a ser I1, pero ya no tengo una corriente que vaya en dirección contraria, va a ser I1 e I2. Por lo tanto, me va a quedar I1 más I2 es igual a los 4 amperes. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Pero Entendí. fuera de eso, no va a generar ningún cambio adicional. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna otra duda? Ya, entonces vamos a ver si es que no nos va a dar el tiempo para hacer un ejemplo. Ya, entonces vamos a dejar la clase hasta acá. El día miércoles vamos a retomar esta explicación y la vamos a llevar también a un ejemplo con números, ya para poder reforzarla y para que quede más claro. Ya por ahora la idea es que les quede por ahí dando vueltas de la supermalla, pero una vez que ya lo llevemos a los ejemplos, esto va quedando un poco más claro. ¿Ya? Les pido disculpas por todos los inconvenientes que hubo con el lápiz, la verdad es que no me había pasado hasta ahora, había sido bastante confiable, pero lo voy a resolver y ya espero que el día miércoles no tengamos ningún inconveniente, ¿ya? Chiquillos, con la clase de hoy, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro? ¿Me puede bajar un poquito el apunte? ¿Ahí? De Sí, todas formas, gracias. que este apunte se lo voy a subir, ¿ya? En el apunte es casi lo mismo que lo que yo venía dibujando en el tablet, que también lo dejé en el aula, ¿ya? Pero voy a subir el apunte también por si alguien también quiere tener algún otro documento un poco más formal, ¿ya? Chiquillos, ¿ninguna duda entonces? Entonces, si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Que tengan... Profe, Dígame.
respecto a lo de su lápiz, quizás sea por la humedad, ¿no? No sé la verdad, pero como que se desconecta, lo voy a revisar, quizás donde tengo el almacenamiento medio lleno, puede ser, ¿ya? Pero ahí lo voy a revisar y el miércoles ya no deberíamos tener ningún problema, ¿ya? Chiquillos, entonces si no hay más dudas, muchas gracias por la comprensión por el tema del lápiz, espero que tengan una muy buena semana, ¿ya? Cuídense, chao, chao. Igualmente. Chao, Claro, cuídese.